Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista Vida y Éxito. En esta ocasión vamos a hablar con el señor Ricardo Trotti. Él es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Para comentarles un poco quién es él fue director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, con sede en Miami, donde dirige el área relacionada con este importante tema que es la libertad. Tiene formación también se encarga de la formación de periodistas y ejecutivos de medios de comunicación. Y él ha estado muy relacionado con este aspecto de la libertad de prensa, que en nuestro continente es algo fundamental y que tristemente no tiene a veces los mejores resultados, por lo que don Ricardo tiene que tener mucho trabajo en este tema. ¿Qué tal, don Ricardo? ¿Cómo está? Luis, un placer estar contigo y con Vida y Éxito. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, don Ricardo. Quisiera que de sus propias palabras nos comentara un poco sobre su trayectoria en el mundo del periodismo y ahora que está pues en la CIP. Bueno, hace prácticamente en la CIP va a ser 27 años que llegué a Miami y fui contratado como coordinador de un nuevo programa en aquel momento de libertad de prensa, aunque la CIP desde hace 75 años estaba en eso. Yo venía de trabajar mucho antes en Washington de varios periódicos como reportero y fotógrafo. Estudié periodismo en Argentina y antes de llegar a Miami estuve dirigiendo un diario en el norte de Argentina, en una ciudad que se llama Santiago del Estero, el diario El Liberal. Y vine a Miami y me involucré en la Sociedad Interamericana de Prensa, contratado. Me fui en dos oportunidades de la CIP por otros trabajos, uno al Miami Herald o al Nuevo Herald, donde fui el asistente del director, y posteriormente, hace 6 años, me tomé un sabático, estuve en la Universidad de Harvard haciendo un estudio sobre propaganda en gobiernos de las Américas, y posteriormente, al entrar de nuevo a la CIP, me ungieron como director ejecutivo, precediendo posteriormente a don Julio Muñoz, un periodista de Chile, que estuvo encargado de la CIP como director ejecutivo por varios años. Existe la propaganda del gobierno, en donde los medios pequeños dependen a veces de esa propaganda, de esa publicidad del gobierno para subsistir. ¿Cómo ve usted todo este tema? Bueno, en América, muy precisamente en América Latina, tenemos un grave problema de lo que es la propaganda, o mejor dicho, para nombrarla de otra forma, la publicidad oficial o la publicidad de gobierno, para la cual contratan espacios en medios o hacen su propia publicidad el Estado, los municipios, a través de medios de comunicación o en las redes sociales como Facebook o Google, etcétera, ¿no? Lo que sí siempre fue un grave problema de libertad de prensa en todas las Américas, que la mayor parte de los gobiernos de América Latina han utilizado la publicidad oficial para discriminar a los medios. Si uno tiene una posición crítica hacia cierto gobierno, obviamente ese gobierno trata de castigar al medio no entregándole publicidad oficial, o en su caso a la inversa. Hay medios que han favorecido a algunos gobiernos, ya sea por cuestiones ideológicas o por cuestiones de interés, y los gobiernos benefician a esos medios por sobre otros. La CIP no tiene una posición específica sobre el tema de la publicidad y sobre el gasto de gobierno. Lo que sí es bien específica en el tema de que cuando un gobierno discrimina, ya sea para castigar o premiar, está infringiendo principios internacionales de libertad de prensa, cuando los medios tienen que hacer lo posible de mantenerse en forma independiente a los criterios gubernamentales. Exactamente, don Ricardo, ¿cuál es la función de la CIP? Yo sé que hablamos de velar por la libertad de prensa, pero tal vez en sus palabras nos podría explicar cuáles otras funciones tiene además de esta. Sí, yo creo que cuando hablamos de libertad de prensa, el público le puede sonar un poco abstracto, ¿verdad? Incluso cuando hablamos de libertad de expresión, porque son principios que nacen prácticamente de declaraciones o de compromisos internacionales. La CIP lo que es una organización dedicada, una organización sin fines de lucro e independiente de todo gobierno, con sede en Miami, dedicada a defender y promover la libertad de prensa y la libertad de expresión, ya sea problemas
que puedan tener los periodistas como problemas que puedan tener los medios de comunicación y las personas y los ciudadanos comunes en su libertad para expresarse. Y en ese caso tenemos varios programas a través de la promoción de nuestros principios de Chapultepec que estipulan cuáles son los principios necesarios en una comunidad para seguir construyendo democracia. Y por otro lado, tenemos programas especiales para investigar crímenes contra periodistas. Como sabemos, hay muchísimos periodistas que pierden la vida debido al narcotráfico, al crimen organizado o a los funcionarios públicos corruptos en nuestros países que van en contra de los periodistas, incluso hasta hacerles perder su vida. Pero también tenemos otro tipo de actividades que tienen que ver con el entrenamiento del personal de los medios, ya sea para cambiar el modelo económico de los medios y asegurarnos de ir a una transformación digital más segura y confiable, como para educar a los periodistas en el tema de las herramientas necesarias para hacer buena calidad de contenidos y para no caer en temas de desinformación, ¿no? Que esa es una de las preocupaciones de esta época. Don Ricardo, ahora que lo nombra, hay dos temas que creo que se han puesto muy de moda, por decirle de alguna manera, que son las fake news, ¿verdad? Las noticias falsas, que podemos decir que no solo la sociedad, sino que también nosotros como periodistas hasta podemos caer en reproducir este tipo de informaciones falsas. Y también está el tema de la corrección política, que ahora prácticamente no podemos decir muchas cosas porque ofendemos a alguien. Entonces, ¿cómo ve que estos dos temas están afectando la libertad de prensa y hasta la libertad de expresión? Sí, a ver, las noticias falsas, Luis, obviamente como periodistas sabemos que siempre existieron, pero no existían en la magnitud desde que Trump las pone de manifiesto en aquella famosa elección del 2016, por todos los inconvenientes que hubo en aquel momento con los bots rusos y la manipulación de las elecciones, tanto ahí como en Bielorrusia, en Brasil y en tantos países, en Francia, etcétera, donde hubo mucha influencia de estos bots que gracias a la tecnología pueden sobrevivir y tratar de influenciar con noticias falsas, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que, bueno, las noticias falsas desde hace rato se han convertido en una pandemia y yo creo que la respuesta de los medios de comunicación, de los periodistas y de las asociaciones de prensa ha sido grande para tratar de implementar tecnología y también cultura de parte de los periodistas para detectar el tema de las noticias falsas. Creo que el tema se está convirtiendo en un nuevo género periodístico. Así como antes hablábamos que está la crónica, la noticia, la entrevista, yo creo que noticias falsas ya tiene que ser un género periodístico porque es algo que hay que estudiar en forma científica y muy especialmente hay que tratar de proteger a la población de todo este cúmulo de noticias falsas que se origina, que cualquier persona la puede originar, pero como decíamos del principio, también hay gobiernos dedicados en parte de su propaganda a hacer este tipo de manipulación y desinformación por intereses propios o intereses partidarios, políticos, etc. Lo que sí tenemos que ver, y yo creo que acá todo el mundo se rasga las vestiduras por el tema de las noticias falsas, es que en todo proceso electoral de acá a la China, especialmente también en todos los procesos de América Latina, los partidos políticos siempre mienten sobre los otros candidatos o viceversa, y siempre se trata de tirar un poco de lodo sobre el otro. Y después cuando aparece la elección, todos se felicitan, todos son amigos de nuevo, y los ciudadanos quedamos con que se le había dicho a una persona que era corrupto, que era deshonesto y que tal vez era parte de las noticias falsas, pero en realidad vivimos en esa estructura de tener que diferenciar lo que es verdadero, certero o falso. Y yo creo que ahí el periodismo está en algunos casos haciendo buen trabajo en tratando de manejar el tema de mayor calidad de contenido. Pero es un problema grave y esto lo uno un poco por tu pregunta, Luis, que te referías también a la corrección política. Hemos visto ahora
prácticamente en la pandemia que hay un problema fuerte de los gobiernos, de menor transparencia tal vez de lo que se había conseguido antes con las leyes de acceso a la información pública, sobre todo en temas de estadísticas, tanto del problema de la presión de la salud pública, de la pandemia en sí mismo, de cuándo va a venir la vacunación, y hay un ministro que dice una cosa, el presidente dice otro, la ministra dice otra cosa, y también con todas las estadísticas que tienen que ver cómo la recesión económica actual, debido a la consecuencia de la pandemia, ha arrojado a mucha gente de nuevo bajo la línea de la pobreza. Entonces, los gobiernos se quieren defender negando información, no haciendo conferencias de prensa, mintiendo, etc. Y ahí hay un gran trabajo y una gran oportunidad de los medios de conseguir mayor credibilidad a través de un periodismo de calidad. Don Ricardo, para un medio de comunicación, ¿cuál es la ventaja de pertenecer a la CIP? Bueno, muy buena pregunta. Yo diría que primero hay un sentido de solidaridad y de unidad de parte de las empresas periodísticas sobre fines comunes. Por ejemplo, la libertad de prensa. La libertad de prensa no es algo que le pueda suceder a un medio y no le suceda a otro. Es casi como, si ponemos este ejemplo de la salud pública de la pandemia, existe un virus, el coronavirus, en libertad de prensa existe un virus que es un montón de gobiernos y de actores privados y públicos que tratan de socavar el principio de transparencia y de información y el derecho del público a saber. Y organizaciones como las nuestras hacen denuncia, hacen monitoreo, denuncia y reclamos permanentes ante congresos, ante poderes ejecutivos, ante instituciones intergubernamentales como la OEA, como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde levantamos la voz de todos y tratamos de que haya mayor libertad de prensa. Todos totalmente convencidos de que cuando defendemos la libertad de prensa, en realidad lo que estamos defendiendo es un principio básico de la democracia. Así que ese yo diría que es, Luis, el primer punto importante de por qué estar en la CIP. Porque es una institución que busca unidad y solidaridad de sus miembros por un desarrollo empresarial y un derecho humano como es el de la libertad de prensa. Y el otro, por todo lo que conlleva estar o formar parte de una agremiación, todo el networking, las ventajas de conocer a gente con los mismos problemas o las mismas ventajas para poder aprovecharlas a mi medio de comunicación. La gran ventaja de la CIP es que trabaja mancomunadamente con muchísima gente en todos los países. Todo el mundo lo hace en forma voluntaria y desinteresada. Y por otro lado, lo hacen bajo la causa común de la libertad de prensa. Yo creo que ese es el drive o es el motor que tenemos todos los periodistas adentro, que es parte de nuestra responsabilidad como periodistas, que no es solo informar, sino también defender la libertad de prensa o la libertad de expresión de todos los ciudadanos. ¿En qué proyectos está trabajando la Sociedad Interamericana de Prensa en este momento? Bueno, hay varios proyectos y uno que vamos a dar, y me alegro mucho que lo preguntes, Luis, porque lo vamos a dar a conocer ahora en octubre, en la próxima asamblea, que va a ser una asamblea debido a la pandemia online, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el índice de Chapultepec. Básicamente es una medición país por país de todos los problemas judiciales y legales que tienen la libertad de prensa, pero también con bastante énfasis sobre los problemas de violencia que sufren los periodistas en todas las Américas, en todos los países. Y vamos a generar un ranking anual donde podamos ir viendo a todos estos países cómo se van situando en materia de libertad de prensa. Es prácticamente un ranking, pero a diferencia de otros que ya existen, como el de Reporteros Sin Fronteras, el del Comité de Protección de Periodistas y muchos otros, este va a enfocarse directamente en cuestiones legales y judiciales. Otro de los proyectos importantes tiene que ver con el entrenamiento para medios de comunicación sobre cuestiones de transformación digital. Acabamos de tener una reunión con más de 900 personas, ahora 2.000 precisamente, ahora en julio, 2.000 inscriptos, sobre todo el tema de inteligencia artificial y cómo aprovechar las herramientas
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los medios de comunicación, y sobre todo por la urgencia que ha implicado esta pandemia. Antes eran temas importantes. Ahora la pandemia nos ha demostrado que los medios necesitamos transformarnos a nivel de cuestiones digitales con urgencia, ya no es con importancia o prioridades nada más, ¿no? ¿Quiénes componen la junta directiva de la CIP y cómo se elige el presidente? Muy buena pregunta, Luis. El presidente actual es Christopher Barnes. Él es el director del diario The Gleaner, o de la compañía mediática The Gleaner de Jamaica. El vicepresidente Jorge Kanawati, el presidente de OPSA o de varios periódicos como La Prensa y El Heraldo de Honduras. Y el segundo vicepresidente es Michael Greenspan del New York Times. Y lo digo de esta forma, a ellos tres, sin citar a otros, que creo que, bueno, dada la presencia de vida y éxito en numerosos países, puedo citar a José Roberto Dutriz, el publisher de la prensa gráfica, que en este momento funge como presidente del comité ejecutivo de la CIP, que es uno de los organismos más importantes de nuestra institución. Los presidentes de la CIP se eligen una vez por año, y siempre se elige al vicepresidente segundo. En este caso, en octubre vamos a elegir a un vicepresidente segundo que va a ser latinoamericano, porque la CIP siempre tuvo la cordura de ser una institución hemisférica, contemplando todas las minorías, los idiomas y las razas de nuestro rico continente, y siempre pone un anglosajón, un latino, un anglosajón, un latino en forma alternativa, para dar un poco de mayor representatividad a todos los medios de comunicación que son socios de la CIP, que abarcan más de 1.300 en este momento. Eso quiere decir que entonces ahora es un estadounidense, seguirá entonces un latino. Sí, viene Jamaica, actual. El próximo presidente, si lo eligen, porque es también una cuestión de toda la asamblea, probablemente, y está en carrera para hacerlo, va a ser Jorge Kanawati de Honduras, posteriormente Michael Greenspan de Estados Unidos, del New York Times, y ahora en octubre se va a elegir al segundo vicepresidente, después del New York Times, que será otro latino. ¿Qué opina usted, don Ricardo, del legado de don Horacio Aguirre, que es el fundador del importante diario Las Américas? A ver, de don Horacio habría que decir, habría que ponerse de pie, porque es una de las figuras más trascendentes que ha tenido el periodismo de las Américas, y en la CIP tiene varios galardones por varias luchas que él ha dado en su historia cuando estaba en vida. Y yo diría que es más, ha sido uno de los grandes mentores, en algunos casos sin él saberlo, pero era gente que lo imitaba a él por sus principios. Yo diría que hay pocas personas, o hubo pocas personas en el mundo, en materia de medios y libertad de prensa, que haya tenido los principios tan claros y que haya luchado para defenderlos. La verdad que cuando uno habla de don Horacio, está hablando de un periodista de calibre inapropiado para calificar por el nivel que tenía, pero a mí, y lo que más me impactaba era su don de gente, su honestidad intelectual y el amor que tenía por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y eso creo que lo fue contagiando a mucha gente como yo en la CIP y muchos otros pares de él, colegas de él, de otros países donde tenían muchísimos problemas y vieron en su lucha, en su vida de lucha, cómo tenían que manejar los principios de libertad de prensa. Recuerdo varias batallas de él, pero una muy recordada en la CIP fue la que él tuvo en la Corte Interamericana
de derechos humanos a favor de la libertad de expresión y en contra de la colegiación obligatoria de periodistas, y también tuvo mucho que ver con todo el informe McBride de la UNESCO, cuando muchos de los países no democráticos del mundo querían ocupar todo el tema de información, comunicación, y hacían de la propaganda su propia estrategia. Y él fue uno de los grandes delatores de todo ese proceso. Y ahí, ya por sus años muy jóvenes, se sabía que don Horacio, y a través del Diario de las Américas, era un baluarte, no para Miami, sino para todo el resto de América. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me llamó mucho la atención esta lucha de don Horacio, y yo creo que es una lucha que se da en muchos países de la colegiatura obligatoria, en algunos lugares de los periodistas. ¿Usted qué opina al respecto? Usted, ya su opinión personal, don Ricardo. Sí, yo diría que estoy a favor de todo tipo de colegiación. Creo que es algo bueno. En América Latina hay dos tipos de colegiación, una a nivel sindical y otra a nivel de título académico. Yo creo que ambas son buenas, es decir, que un periodista se perfeccione en una universidad y se gradúe en una universidad es muy bueno. Creo que un periodista pertenezca a un sindicato me parece excelente también. La única salvedad es que esto tiene que ser voluntario, no tiene que ser impuesto por ningún gobierno, como ha sido utilizada la colegiación obligatoria en el caso de mi país original, Argentina, cuando el gobierno peronista la utilizaba para dar un carnet y era el gobierno el que decidía quién podía hacer periodismo o quién no. Y por otro lado, la educación académica para ser periodistas creo que conlleva ese gran compromiso y responsabilidad de un periodista para tener cada vez más calidad y tener las herramientas mejores. Pero no importa que cualquier persona de cualquier otra profesión o de cualquier disciplina, o una ama de casa, un obrero, no pueda hacer periodismo. Creo que prohibir esa parte de la libertad de expresión va en contra de los derechos humanos. Así que yo diría, colegiación sí, pero siempre que sea voluntaria. ¿Cómo cree que está el periodismo actual en todo el mundo, de una forma general, don Ricardo? A mí me da la sensación de que los medios y el periodismo se han revalorizado con la pandemia. La gente había perdido bastante credibilidad y confianza en los periodistas, o se pensaba en algunos lados que las redes sociales iban a suplantar a los medios porque la gente tenía una comunicación directa, o yo diría que incluso los políticos lo han hecho cuando Trump habla por Twitter y nada más por Twitter, o cuando lo hacía Obama también, o cuando lo hacían o lo hacen otros presidentes, o como el presidente Ortega en Nicaragua, que ni siquiera da conferencia de prensa, ni siquiera se lo ha visto alguna vez con algún periodista haciéndole alguna pregunta. Entonces, hubo un proceso en que los periodistas y los medios perdieron credibilidad. También por errores propios, ¿no? Porque tampoco los periodistas o los medios estamos acá arriba y la sociedad abajo, todo lo contrario. Somos un reflejo de ese mismo contexto, con nuestras mismas mediocridades, vicios y lo que tiene toda una sociedad. Sin embargo, la pandemia creo que atrajo un tema de mayor atención a la información de confianza, a la información confiable, y ha hecho que la gente se vuelque más a los medios de comunicación que a las redes sociales para buscar información sobre todos temas de salud, etcétera, etcétera, y para no leer tanto de aquellas teorías de la conspiración, que sí a la vacuna, que no a la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la pandemia en esta época se ha revalorizado el periodismo, se ha revalorizado el periodismo de calidad, se ha revalorizado el trabajo de los periodistas como traductores de todo lo que está ocurriendo en la sociedad, y es como que esto ha ubicado a la gente a decir, no, quiero leer o mirar o escuchar a los periodistas que son estas personas profesionales encargados de monitorear, de buscar información, y no con Juancito que me tira cualquier cosa a redes sociales. Creo que ahora hay una mayor percepción, y esto es evidente, Luis. Nosotros hemos visto un pico de audiencia en todos los medios, pese a que
el problema de la recesión económica ha limitado a todos los medios de comunicación, tanto a nivel de tener personal, salarial, porque se ha caído la publicidad totalmente entre un 50 y un 80% en el mundo debido a la recesión económica que trajo la pandemia. Pero los niveles de audiencia de los medios han crecido estrepitosamente, tal vez en un 50 o un 80% de lo que era antes. Y hemos visto casos como, por ejemplo, el diario El País de España, que ha alargado su sistema de suscripción, que nunca lo había alargado antes, que tenían miedo, que sí, que no, lo largaron en mayo, en plena pandemia, y hoy están gozando de más de 60.000 o 70.000 suscriptores, porque confían en la información fidedigna y confiable que puede dar un medio de calidad. Entonces, creo que este redescubrimiento del periodismo vale la pena, el periodismo es importante en una sociedad. Nuestra revista circula en América Central, en República Dominicana y en Ecuador. ¿Cómo ve en estos países el periodismo, la situación actual del periodismo? Bueno, yo diría complicada desde el punto de vista financiero y económico, como en cualquier otra parte del mundo para los medios de comunicación. Es decir, si ya había recesión económica para los medios, un problema de transformación digital, de no encontrar el tema de modelo de negocio, y sobre todo estos países centroamericanos, como en toda América Latina, pero para poder incluir donde ustedes también están, que es en Ecuador, un grave problema de recesión económica en general y que ha derivado siempre en un problema de falta de publicidad y temas con los medios. Y por otro lado, de nuevo, países ciclotímicos en niveles políticos. Digo ciclotímico porque nunca sabes si la derecha viene la izquierda, después vuelve la derecha, vuelve la izquierda, y no mucho en el medio, y cada una con sus grandes vicios en contra del periodismo. Ya lo vimos en el caso de Correa, después se solucionó políticamente el tema de la libertad de prensa con el presidente, que se me fue el nombre, disculpa, después de Correa, pero también lo vimos ahora con El Salvador, que estaba en un nivel de libertad de prensa un poco más estable, y ahora con Nayib Bukele hay un problema grave de libertad de prensa de nuevo y de tensión demasiado fuerte con periodistas y medios, y así lo vamos viendo en cada uno de los países. No obstante, lo que dije antes, los medios de comunicación de estos países, por ejemplo, hablando de El Salvador, donde hay grandes medios de comunicación como la prensa gráfica, el diario de hoy, el diario El Mundo, las televisoras, radios, lo mismo en Nicaragua con la presencia de Confidencial, muy precisamente del diario La Prensa, en Ecuador hablando de diarios importantes, La Hora, y muchos diarios en Ecuador, la ventaja que tiene con muchos otros países que tienen mucha prensa regional. Y así podemos citar todos los países, ¿no? Como Costa Rica con La Nación, con Extra, es decir, hay un periodismo vivo, peleador, independiente, obviamente con sus vaivenes, que le hacen bien y que mantienen en cierta forma fiscalizada al poder y en raya al poder y al poder político y el poder económico. Entonces, es una situación difícil. Por un lado, la gran importancia que tienen los medios en todos estos países centroamericanos, contando nada más que, por ejemplo, en República Dominicana con Listín Diario, El Nacional, con las grandes cadenas de televisión, etc. Y por otro lado, la importancia, por un lado, de la presencia de estos medios importantes y por otro lado, la debacle económica que está afectando a todos. Así que tenemos un problema, ¿no? Hay un problema como en toda América, también acá en Estados Unidos, que no es ajeno a la prensa, a todos los problemas económicos y políticos como estamos viviendo últimamente, ¿no? Tal vez en Estados Unidos el problema económico de la prensa es mucho mayor, más profundo y tiene más de 20 años. En la mayoría de países vemos que les dan declaraciones a medios sobre temas que ellos escogen y que les va a hacer propaganda, pero cuando son temas que pueden cuestionarlos, les huyen. ¿Cómo manejar eso? ¿Los países deberían obligar a los gobernantes a dar la cara a los medios
sin importar el tema? ¿Cómo se puede manejar? A ver, creo que has dado en la tecla en, en, en juntar todos estos temas, porque es un tema de propaganda, un tema de publicidad que vimos al principio, cómo se discrimina, y es un tema de acceso a las fuentes. Eh, las redes sociales y el Internet han traído avances imponderables, increíbles a la humanidad. Y no podemos soslayar lo que somos como sociedad sin esa parte de las tecnologías, cómo han ayudado las tecnologías de la comunicación y la información y han realmente democratizado la comunicación. El problema dentro de lo que vos especificas, Luis, tiene que ver con la propaganda cuando los medios, perdón, cuando los gobiernos escogen suplentes a los medios de comunicación. Es decir, escogen a Twitter para no dar conferencias de prensa o simplemente borran las conferencias de prensa de su programa de gobierno, como ha hecho el presidente Daniel Ortega, infringiendo leyes de acceso a la información pública y principios constitucionales dentro de, de los esquemas de debido proceso dentro de Nicaragua. Y así lo mismo con todos los presidentes. Obviamente, en ese contexto de propaganda, los gobiernos eligen darle una entrevista a CNN sobre un tema especial, pero le dan la espalda totalmente a su pueblo y después dicen que ellos con los periodistas no quieren saber nada sobre conferencias de prensa porque los periodistas los critican o mal preguntan, etc. Es importante destacar que las conferencias de prensa son muy importantes en un proceso de gobierno. Primero porque hay la capacidad que Twitter no la tiene, donde un presidente habla y nadie contesta. Y los periodistas y el mundo periodístico ha vivido de la repregunta, no de la pregunta. Si la pregunta puede ser inteligente, pero en el debate y en la respuesta se encuentra lo que es siempre las líneas delgadas y qué es lo que realmente quiere saber la sociedad. Ante este problema que es global, también por el tema de lo que hablábamos antes de la tecnología, que trajo grandes cambios, pero también ciertos desafíos, es que sí es necesario que estos temas se trabajen a nivel de políticas públicas. O sea, a ver, si a mí me exigen, por ejemplo, tener un título de periodista para trabajar en un medio, porque el gobierno, un político debería tener, por lo menos, ciertos criterios para poder ir a la elección y compromisos específicos a través de una ley, de una reforma de políticas públicas que obliguen a dar conferencias de prensa. Es decir, ya no deberían ser situaciones, por el tema de la transparencia, por el tema de lo que hemos visto en todos los índices de todos los índices de transparencia internacional, es decir, mucha cuestión de la corrupción tiene que ver por la falta de información pública o por, mejor dicho, falta de obligación a los gobiernos a que informen con la verdad y en forma debida, obligados por ley. En muchos países han creado las leyes, por ejemplo, las leyes de acceso a la información pública, que obligan a los funcionarios y obligan a castigar a los funcionarios que niegan información y sin embargo no pasa nada. Entonces creo que es parte de esta reforma de educación, reforma de políticas públicas sumado a una necesaria educación de las generaciones sobre el tema de la cultura de la transparencia. Y bueno, eso no se hace del día a la mañana, del día a la noche. Eso cuesta dinero porque es tema que debe educarse a los jóvenes en clases de educación democrática, en alfabetización digital, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber un movimiento liderado por organizaciones como la OEA, que hacen mucho en ese tema de transparencia con procesos electorales, pero que vaya mucho más allá de procesos electorales y se inserte
en temas de reclamos ante la Corte Interamericana, etcétera, para que se pueda crear jurisprudencia y obligar a los gobiernos a que negar información pública va en contra de principios de derechos humanos dentro de una democracia, en contra de los valores democráticos. Mientras no haya ese tipo de persecución, va a ser difícil generar esa cultura. Don Ricardo, pues tenemos muchos temas más de que conversar, pero si no se nos alarga todo el día. Por ejemplo, más adelante lo voy a buscar para que hablemos sobre el periodismo en Twitter, que yo creo que es un tema que da para una entrevista Seguro. grande también. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, y pues le deseo lo mejor y esperemos que prontamente podamos volver Luis, a conversar. muchísimas gracias por la entrevista y un honor estar en Vida y Éxito TV. Muchas gracias.